Juana I de Castilla, conocida por la posteridad como Juana la Loca, fue hija de los reyes católicos, esposa de Felipe el Hermoso y madre del emperador Carlos V. Su vida estuvo marcada por la tragedia, la pasión y el encierro. Una mujer destinada a gobernar, pero silenciada por los hombres que la rodearon. Fue reina, pero nunca reinó. Madre, pero perdió a sus hijos. Esposa, pero vivió el amor como una herida constante. Este video es una inmersión en los años más oscuros y dolorosos de su existencia. Sus últimos días en el convento palacio de Tordesillas, donde pasó casi medio siglo encerrada. El declive de Juana, del poder al encierro. A comienzos del siglo XVI, Juana de Castilla era oficialmente reina, pero su corona le fue arrebatada antes de poder ejercerla plenamente. El año 1506 marcó un giro irreversible en su vida. La repentina muerte de su esposo, Felipe el Hermoso, dejó una herida emocional profunda que sus contemporáneos no tardaron en interpretar como signo de desequilibrio. Lo que siguió fue un proceso silencioso pero implacable de aislamiento político, familiar y psicológico. Tras la muerte de Felipe, Juana fue trasladada a Tordesillas, un lugar apartado a orillas del Duero, bajo el pretexto de protegerla. Tenía apenas 27 años. Su padre, Fernando el Católico, argumentó que su hija no estaba en condiciones de gobernar debido a su supuesta inestabilidad mental. Sin embargo, algunos cronistas y estudiosos sostienen que detrás de esa decisión se escondía una estrategia de poder. Mantener a Juana apartada permitía a Fernando conservar el control de Castilla y más adelante a su hijo Carlos asumir el trono sin oposición. Los relatos que han llegado hasta nosotros hablan de una mujer profundamente afectada por la muerte de su esposo, hasta el punto de negarse a separarse del féretro durante meses. Hay testimonios que la describen caminando junto al ataúd de Felipe, deteniéndose cada noche en conventos para velarlo. Estos actos han sido usados como prueba de su desequilibrio, pero también pueden entenderse como una expresión desgarradora de duelo extremo, magnificada por el aislamiento y la presión política. Durante los primeros años de su reclusión, Juana vivió bajo una estricta vigilancia. Se decía que se negaba a vestirse, que rechazaba la comida, que hablaba sola o permanecía en silencio durante días. Sin embargo, es necesario matizar estas fuentes. Muchas proceden de emisarios o figuras cercanas al poder que tenían interés en retratarla como incapacitada. En contraste, algunos informes mencionan que, en ciertos momentos, Juana mostró plena lucidez, interés por los asuntos del reino, e incluso que pidió ver a su hijo Carlos para discutir temas políticos. Sus solicitudes fueron ignoradas. En el fondo, lo que se dibuja es una figura incómoda para el sistema, una reina legítima, con derechos dinásticos innegables, que representaba una amenaza al equilibrio de poder en una Europa marcada por ambiciones dinásticas y estrategias matrimoniales. El diagnóstico de locura no solo la despojó del trono, sino que permitió a otros ejercer su autoridad sin necesidad de una guerra ni un juicio público. Fue un silenciamiento eficaz, disfrazado de protección y cuidado. A partir de 1509, Juana dejó de ser una figura activa en la política para convertirse en una sombra encerrada. El encierro no fue inmediato ni absoluto desde el primer día, pero con el paso de los años se convirtió en una reclusión cada vez más estricta. Así comenzaba el largo crepúsculo de una reina que, aún viva, fue declarada ausente por la historia. La vida en Tordesillas, una prisión dorada. Durante casi 46 años, Juana vivió encerrada en el Real Monasterio de Santa Clara, en la localidad castellana de Tordesillas. Lo que a primera vista podía parecer una residencia regia, no era más que una celda disfrazada de palacio. A su alrededor, altos muros, puertas cerradas, criados que no podían hablarle sin autorización y carceleros que actuaban bajo órdenes estrictas. No había juicio ni condena formal, pero el castigo era real y cotidiano. El trato que recibió ha sido objeto de debate. En ocasiones, se ha hablado de una prisión dorada, por contar con sirvientes, vestidos y ciertos privilegios propios de su rango, pero esta expresión es engañosa. La mayor parte del tiempo,
Juana vivía en un estado de aislamiento profundo, con restricciones incluso para ver la luz del sol o recibir visitas. Su correspondencia era censurada, sus palabras no salían de aquellas paredes, y sus pensamientos, si los expresaba, eran interpretados como desvaríos. La soledad no fue solo física, sino también emocional. La única compañía constante durante sus últimos años fue su hija menor, la infanta Catalina. Esta niña, nacida también en Tordesillas, vivió con su madre desde la infancia hasta que, ya adolescente, fue separada de ella para contraer matrimonio por razones de estado. Catalina fue un rayo de humanidad en medio de la oscuridad. Se dice que cuidaba de su madre, que le leía, que compartía con ella momentos sencillos como paseos por el claustro o comidas compartidas en silencio. Para Juana, Catalina no era solo su hija, sino su único lazo con el mundo exterior. La rutina en Tordesillas era monótona, casi inmóvil. Las crónicas mencionan que Juana podía pasar días enteros en cama, sin hablar ni comer, o al contrario, manifestar accesos de agitación cuando sentía que era ignorada o despreciada. Su fe seguía viva, pero teñida de desesperanza. A menudo pedía confesión, aunque los religiosos enviados por la corte debían informar de todo lo que ella dijera. No había intimidad ni confidencias seguras. Hasta su espiritualidad estaba vigilada. Tordesillas no fue simplemente un lugar de reclusión, sino un símbolo de lo que le arrebataron. Juana, que había crecido entre las cortes de Castilla, Aragón y Flandes, educada con el rigor humanista de la época, acostumbrada al debate teológico y político, se vio reducida a una figura pasiva, relegada a una vida silenciosa. Allí, en los corredores húmedos del palacio, resonaban los ecos de lo que alguna vez fue, una reina con derecho a decidir, transformada en una presencia espectral, recordada solo cuando convenía al poder. El tiempo, en Tordesillas, no curó heridas, solo las profundizó. Cada día era una repetición del anterior, una existencia suspendida, como si la historia la hubiera dejado atrás. Lo que se construyó allí no fue solo una prisión física, sino una condena impuesta por quienes temían su legitimidad. Y aún así, Juana resistió, callada, despojada, pero viva. Los últimos días. Soledad y muerte. Con el paso de las décadas, la figura de Juana se fue desdibujando para el resto del mundo. Las generaciones cambiaban, los reinos se transformaban, pero ella seguía allí, tras los muros de Tordesillas, como si el tiempo se hubiese detenido para ella sola. A medida que envejecía, su cuerpo comenzó a reflejar el deterioro de una vida entera vivida en confinamiento. Enfermedades, fragilidad y un progresivo abandono físico marcaron sus últimos años. En los meses previos a su muerte, Juana ya no podía caminar. Postrada en su lecho, padecía de intensos dolores articulares, fiebre constante y signos claros de debilidad profunda. Algunos informes médicos de la época sugieren que padeció una larga neumonía que acabó por consumirla lentamente. Otros mencionan que su estado anímico, sumido en una profunda depresión, contribuyó al deterioro. Pero lo cierto es que, más allá del diagnóstico clínico, Juana estaba exhausta. Por la pérdida, por el encierro, por la vida misma. A pesar de los años transcurridos, en sus últimos días mencionaba aún a su esposo, Felipe el Hermoso. Según algunos relatos, pidió ser enterrada junto a él. Ese gesto, que puede parecer irracional desde fuera, encierra una profundidad emocional imposible de ignorar, porque más allá de lo que Felipe le hizo, las infidelidades, la ambición, la posible manipulación, en su mente, él seguía siendo el gran amor de su vida. En el corazón de Juana no hubo espacio para el olvido. El 12 de abril de 1555, Juana de Castilla murió en su habitación del Palacio de Tordesillas. Tenía 75 años. Había pasado más de la mitad de su existencia encerrada, alejada del mundo, sin haber cometido crimen alguno. La noticia de su fallecimiento se extendió por el reino sin grandes ceremonias.
Su hijo, el emperador Carlos V, no acudió a verla en sus últimos años, ni estuvo presente en su muerte. Para él, como para muchos, Juana era una cuestión cerrada hacía mucho tiempo. No hubo duelo nacional. No hubo procesiones solemnes. Su cuerpo fue preparado discretamente y tiempo después trasladado a la Capilla Real de Granada, donde descansan también sus padres, Isabel y Fernando, y su esposo Felipe. Allí, en la oscuridad de una cripta real, encontró finalmente la compañía que en vida le fue negada, el reencuentro con aquellos que marcaron su destino. La muerte de Juana no fue una liberación inmediata para la historia. Durante siglos, su figura fue tratada con un velo de misterio, como si la sombra de su supuesto desequilibrio la hiciera menos digna de memoria. Pero su final, silencioso y doloroso, nos obliga a mirar con otros ojos. No fue la muerte de una loca, sino la de una mujer encerrada por amar, por sentir, por existir fuera de los márgenes del poder que otros trazaron para ella. Legado y misterios. La muerte de Juana no supuso el fin de su historia. De hecho, es en su ausencia donde su figura comienza a crecer como mito. A lo largo de los siglos, ha sido representada como mártir del amor, como víctima del poder, como mujer rota por dentro, y también como símbolo de una época que no supo, o no quiso, comprenderla. Su legado, lejos de desvanecerse, ha atravesado generaciones envuelto en interrogantes. Uno de los primeros grandes misterios es el destino de su cuerpo. Tras su muerte en Tordesillas, su cadáver fue enterrado provisionalmente. Años después, Carlos V ordenó su traslado a la Capilla Real de Granada, junto a los restos de su esposo y de sus padres. Hoy, su tumba permanece allí, sencilla, casi escondida, como si incluso en la muerte se le negara el protagonismo. Descansa al lado de Felipe el Hermoso, el hombre cuya muerte marcó el inicio de su tragedia, y junto a los reyes católicos, cuya férrea visión del Estado forjó la historia de España, pero también el confinamiento de su hija. En el arte y la cultura, Juana se convirtió en musa. En el siglo XIX, el romanticismo la rescató con fuerza. Cuadros dramáticos mostraban a la reina caminando bajo la lluvia, aferrada al féretro de su esposo. Novelas la retrataron como heroína trágica, consumida por un amor imposible. Y el cine la redescubrió como símbolo de una sensibilidad extrema que la política no supo manejar. En todos estos retratos, reales o ficticios, hay una constante. Juana como figura incomprendida, enfrentada a un mundo que no toleraba sus emociones ni su derecho a decidir. Pero la historia académica ha comenzado a revisarla. Investigadores contemporáneos han planteado que su locura pudo haber sido un trastorno depresivo agudo, agravado por años de aislamiento, o incluso una invención política para justificar su exclusión del poder. Hay documentos que demuestran que Juana firmó decisiones oficiales con lucidez años después de su reclusión. Incluso escribió cartas con razonamientos políticos y religiosos complejos. ¿Cómo se sostiene, entonces, la narrativa de una reina absolutamente incapacitada? Quizá la verdad de Juana se encuentra en el punto medio. No fue una santa ni una mártir pura, pero tampoco una mujer irracional y peligrosa. Fue, sobre todo, una figura humana enfrentada a presiones extraordinarias. Como tantas mujeres de su tiempo, y también del nuestro, se la juzgó no por sus actos, sino por sus emociones. Se le negó el poder por sentir demasiado. Se la condenó por no encajar. Hoy, su figura resuena con fuerza renovada, no solo como personaje histórico, sino como símbolo de las mujeres silenciadas por estructuras más grandes que ellas. Su legado no está en las leyes que firmó, ni en los títulos que portó, sino en la memoria de una lucha callada contra el olvido. Juana no reinó sobre Castilla, pero su historia reina aún sobre nuestra conciencia. La historia de Juana de Castilla no es solo un episodio trágico del pasado, sino un espejo en el que aún podemos mirarnos. Fue reina sin corona, madre sin consuelo y mujer sin libertad. ¿Qué la llevó al encierro durante casi medio siglo? ¿Fue realmente la locura quien la encerró?
¿O fue el miedo de quienes temían su poder? Después de conocer su vida y su final, la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que Juana fue una víctima de la traición y la ambición, o que su mente la condujo a perder el control de su destino?